Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Con nosotros Tarek William Saab, defensor del pueblo. Bienvenido como siempre a Venevisión. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Bueno, en esta oportunidad agradecer la invitación y por primera vez en este estudio desde la nueva responsabilidad que se nos ha asignado de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo se define una agenda de acción? Y a mí me parece interesante reiterarle a la gente qué hace un defensor del pueblo, hasta dónde llegan las competencias, porque mucha gente puede sentir que tiene altísimos requerimientos donde puede participar la Defensoría. ¿Hasta dónde llega? Bien interesante tu pregunta, porque la gente, por el nombre de la institución Defensoría del Pueblo, pudiese pensar que nuestra competencia abarca procesar a privados de libertad y condenarlos. Eso lo hace un tribunal, lo hace el Poder Judicial. Pudiera incluso creer que es en materia de investigación y posterior imputación de un detenido, producto de ese trabajo como auxiliar de la justicia. Eso le compete hacer, en este caso es bueno aclararlo, al Ministerio Público. Pudiera alguna gente pensar igualmente por el nombre Defensoría del Pueblo que somos proveedores de alimentos, de vivienda, etc. En este caso, esas son competencias exclusivas del Poder Ejecutivo en su diversa rama, el nacional a través de los ministerios, gobernaciones y alcaldías. Entonces, la Defensoría del Pueblo cumple un rol cooperando con estos poderes que he mencionado, bastante importante, porque es el resguardo de los derechos humanos de cada persona, venezolano o extranjero residente en el país, que pudiesen violentárseles sus garantías constitucionales. Entonces sería un papel de defensa de derechos, pero al mismo tiempo yo digo que nuestro principal rol es el de mediador. Ser un órgano de mediación entre los poderes del Estado, las empresas privadas, las transnacionales que pudieran vulnerar derechos, y las comunidades, los ciudadanos. Pero también he dicho que es un perfil de educación en la paz, educación en valores, en un momento en que es necesario para Venezuela un clima de concordia, un clima de entendimiento, de diálogo. Educación por la paz, educación en valores. También tenemos un rol de protección de derechos a niños, adolescentes, a adultos, a madres, o sea, los llamados sectores vulnerables. Pero también podemos querellarnos, o sea, la Defensoría puede intentar acciones legales, amparos constitucionales, querellas ante órganos competentes de justicia y, en última instancia, esos son los pilares que yo he mencionado que van a ser nuestra fortaleza. Un sexto pilar sería las iniciativas legislativas. La Defensoría del Pueblo tiene competencia para presentarse en la Asamblea Nacional y decir, aquí está esta ley que creemos necesaria, sea discutida y aprobada en materia de derechos humanos. ¿En ese sentido tiene planteado algo? Por supuesto. ¿Ante la Asamblea Nacional? Por supuesto. En el pasado, afortunadamente, tenemos experticia en esta materia. Tú sabes que mi trayectoria como luchador social en los años 80, 90, fue como defensor de derechos humanos en tiempo en que serlo era bien duro. No tenía toda la plataforma mediática que tú ves ahora en el mundo. Era un trabajo de mucho riesgo personal, donde los cuerpos de seguridad del Estado te fichaban, te perseguían y te veían como muchas veces como un enemigo del sistema o del Estado. Me tocó estudiar esa materia como abogado, penalista, con estudio a posgrado en Derechos Humanos en la Central. Y por supuesto, un rol importante, para no obviarlo, Eduardo, a mí me tocó presentar el título de Derechos Humanos en la Asamblea Constituyente cuando fui presidente de esa Comisión de Derechos Humanos. Esta figura del defensor del pueblo no existía en el año 98 y las décadas pasadas. Comenzó a existir a partir del 99 por una propuesta que en lo personal me tocó hacer, o sea, fui el proponente de esa figura. Por lo tanto, la experiencia legislativa que hemos acumulado, también como diputado de la Asamblea Nacional posteriormente, nos lleva a tratar una materia prioritaria. Si ahorita se habla de depurar los cuerpos de seguridad, estamos viendo una actuación positiva de Freddy Bernal en esa materia por instrucciones del propio presidente Nicolás Maduro, que lo colocó allí. Yo creo que debo pensar allí, enfilar nuestras baterías hacia
cómo hacer que los cuerpos policiales en el uso, digamos, propio de su investidura, contengan las manifestaciones pacíficas o que deriven en violencia de una manera, digamos, constitucional, adaptado a los parámetros internacionales. Pudiera ser entonces, se me ocurre una ley que ya estamos trabajando que se llama Ley Especial que regule el uso de la fuerza pública en manifestaciones. En los años 90 trabajé en una ordenanza, cuando nos tocó ser jefe de la Oficina Municipal de Derechos Humanos de Caracas, que se llamaba en aquel momento Ordenanza para el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en manifestaciones. Claro, era algo un poco más, digamos, elemental, ¿no? Una ordenanza. Yo quiero tomar eso como referencia para que, en base a lo que establece la Constitución, arrancar con una ley de este tipo. Lo hemos visto muy activo, hemos visto su presencia en supermercados, en lugares donde hay largas colas que hace la gente para comprar comida. ¿Hasta dónde llega esta iniciativa? ¿Cuál es el efecto de esta acción? ¿Qué ha escuchado? Sí. ¿Cómo manejar ese tema que se ha ido complicando? Claro, nosotros no hemos actuado allí por iniciativa propia unipersonal. Hemos hecho mesas de trabajo con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Alimentación. Y luego nos presentamos hace una semana, el lunes pasado, para iniciar un plan de acción de atención a las personas que adquieren alimentos. Y un poco ver cómo la Defensoría del Pueblo, que es la orden que le he dado a todos los defensores delegados del país, salir de sus oficinas e ir hacia las comunidades. Una Defensoría del Pueblo en la calle, atendiendo a la gente donde sea necesario. Y entonces hemos puesto a la orden nuestras 33 delegaciones, las 24 principales y 9 subsedes en el país, a objeto de iniciar un plan de atención a este tema, donde hemos hecho recomendaciones. Por ejemplo, atender de manera prioritaria a las mujeres embarazadas, a las personas de la tercera edad, a las personas con alguna discapacidad, que se les permita incluso llevar sus carritos al supermercado, entrada y salida en esa compra de víveres, que funcionen todas las cajas registradoras sin excepción, porque eso agiliza. Hemos visto que Abasto Bicentenario tomó la iniciativa de compra de productos a través del último terminal de la cédula. Bueno, hemos dicho, evaluando cómo va eso, apoyar esa medida. Me he opuesto a el marcaje de las personas por números en las colas, porque considero que si hay ya medidas que se están tomando, esa pudiera verse como vejatoria pues a los ciudadanos. Y también hemos dicho que la fiscalización y atención para la seguridad de la gente, pues allí. No somos proveedores de alimentos, no participamos en la cadena de distribución de alimentos, ojo, somos simplemente un órgano de mediación para que el servicio, porque eso sí es una competencia de la Defensoría. Nosotros tenemos competencia, y lo dice la propia Carta Magna, en el buen funcionamiento de los servicios públicos. Tenemos una dirección para los servicios públicos y allí estamos trabajando. Al igual que cosas muy, tal vez sonadas, el tema penitenciario. La gente vincula a la Defensoría con el tema penitenciario. Sí, vamos a seguir trabajando en esa materia. Nos reunimos ya con la ministra Iris Varela. Estamos entrando en los sitios de reclusión. Por cierto, un llamado de atención que quiero hacer. No solamente los ministros, la ministra Iris Varela tiene competencia en cuestión penitenciaria, también los gobernadores, que a su vez tienen centros de reclusión para adolescentes, como por ejemplo en el estado Miranda, o los que tienen a su cargo estaciones de policía. ¿Por qué te hablo del estado Miranda? Porque el centro de reclusión de adolescentes del estado Miranda vivió ayer una situación muy grave. Hubo un motín de 59 adolescentes y adultos, porque están todos mezclados. Algo que no ocurre en los centros que lleva el Estado venezolano, el Ministerio. Según la información que nos dio la ministra Iris Varela, la semana pasada, todos los lugares de menores de edad tienen un régimen interno. O sea, llevan un régimen con todo un orden para evitar este tipo de cosas. Allí hubo un herido, intentaron incendiar el centro de reclusión de privados de libertad. En este momento ya la Defensoría actuó. Afortunadamente hemos llamado al Poder Judicial para que se apersone. El motín era por supuestos retardos procesales, pero yo quiero hacerle un llamado en este caso directamente al gobernador de Miranda, Capriles Radosky. Él en estos días declaró de que su intención era lanzar a la gente a las calles y
derivar protestas, si no me equivoco, en una rueda de prensa. Yo hice ahí un llamado que ninguna autoridad política o partidista está investida de una competencia para nuevamente ocasionar disturbios como los que ocurrieron el año pasado, el 12 de febrero. Ojalá este llamado que acaba de hacer el gobernador de Miranda no implique que alguna gente entienda que eso es lo que tiene que pasar, reeditar las guarimbas. Y yo lo exhortaría a que atienda el caso del centro de reclusión en Los Teques, donde siendo ese centro de reclusión competencia exclusiva de la gobernación de Miranda, pudo haber habido una tragedia ayer con muchos muertos y heridos. Usted que acaba de tocar ese tema, ¿cuál es el mensaje en cuanto al derecho a la protesta? A la gente en la calle, perfecto, con lo que quiera manifestar, el rol de la Defensoría del Pueblo. Totalmente de acuerdo con las manifestaciones pacíficas, no hay duda, son necesarias para la democracia. Manifestaciones donde quienes quieran llevar alguna petición la hagan, ¿verdad? Debidamente marchando, llevando un documento, suponte, a un órgano del Estado para reclamar un derecho, eso es legal, es constitucional y lo hemos hecho en el pasado, que puedan montar una tarima, lanzar una proclama en función de cualquiera libertad de expresión. Allí no hay ninguna novedad, yo creo que eso debe continuar en este país. Lo que condeno yo, y como padre de familia, como jefe del Poder Ciudadano, porque se me ha dado el doble rol de ser defensor del pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, es decir, titular del Poder Ciudadano, es que no se reediten situaciones como la de las guarimbas del año pasado, que no vuelva a ocurrir 43 muertos, 800 heridos y todo el drama pues también de las familias venezolanas. Hay 51 detenidos, yo expliqué eso en una rueda de prensa la semana pasada. Existen por esos hechos de violencia donde murieron 8 motorizados degollados porque un general retirado se le ocurrió decir que había que colocar alambradas de púas en medio de postes para matar a los motorizados o a la gente que supuestamente era afecta al gobierno. 6 guardias nacionales fusilados con tiros en la cabeza. Circunstancias lamentables como la de Basil, que fue también acribillado, y yo los he nombrado a todos porque son todos venezolanos, Redman o Montoya, que murieron el propio 12 de febrero, o la de la joven que fue lamentablemente asesinada por el uso indebido de perdigones que cayeron en su rostro. Es decir, todo eso trajo una situación dramática que no debemos reeditar en Venezuela. O sea, tú no puedes, porque estás en contra del gobierno, llamar a la calle a las marchas violentas, que en barricadas, guarimbas, encapuchados, quemar bienes, quemar, yo diría, carros, incluso muchas veces de la CanTV, de Corpolec, de Hidrocaribe, que sirven para atender a la gente porque estás en contra del gobierno y porque quieres hacer un régimen de insurrección. Eso sí, siento que debe ser condenado por todos. Antes de despedir, sabemos que ha sido delegado por el presidente de la República, Freddy Bernal, para procurar una transformación policial. Recientemente hasta intervino una de las dependencias del CICPC. Incluso usted, como gobernador en el estado de Anzoátegui, alguna vez le tocó intervenir a la policía de ese estado, lo que fue una decisión valiente. Sí, muy dura en su momento. Ahora, esta tarea para Freddy Bernal está designada en el plazo de 6 meses. En marzo concluye y es mucha la expectativa que hay en el país por lograr el saneamiento que sea necesario dentro de nuestros cuerpos policiales. ¿Hasta dónde puede llegar la Defensoría una vez que usted, en nombre de la institución que representa, ha mostrado todo el compromiso? Bueno, sí, efectivamente nos hemos puesto a la orden del ciudadano diputado Freddy Bernal, al cual se le ha asignado esta tarea tan complicada, para trabajar de manera conjunta. Yo creo que es natural esa alianza entre esa comisión para la reestructuración de los cuerpos policiales y la Defensoría del Pueblo, habida cuenta de la experiencia que nosotros hemos tenido, de la experticia. Tenemos un equipo legal preparado para eso, que ha asumido con fuerza esta tarea. Yo creo que es prioritario hacerlo, ¿no? La reestructuración de los cuerpos policiales. Un policía que defienda a un ciudadano tiene que ser un policía que no matraquee, que no utilice una chapa policial o un uniforme o un arma de reglamento para atracar a un ciudadano inerme que anda como padre de familia en su vehículo o en una casa o en un comercio. Porque entonces estaríamos hablando de una delincuencia uniformada. Esos vicios tienen que ser atacados con fuerza. Esa reestructuración que está adelantando el gobierno a través de Freddy y todo su equipo tiene que ser apoyada,
y nosotros con toda nuestra logística y mística vamos a dar nuestro aporte legal y nuestro aporte profesional en esa tarea. Gracias por esta visita, mucho éxito. Gracias a ti, Eduardo, y a tu orden siempre en cualquier otro momento. Hasta pronto. Ha sido Tarek William Saab, defensor del pueblo, hoy en Entrevista Venevisión.